Pues Juan Carlos Serra, profesor de Oncología en la Universidad Veterinaria de Edimburgo y además responsable del Servicio de Oncología en el Hospital Veterinario Puchol en Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar de un tema que es cómo podemos los clínicos generalistas dar el mejor apoyo y la mejor calidad de vida a aquellos pacientes que tenemos en tratamiento con quimioterapia por un proceso oncológico. Entonces, un poco para centrar la perspectiva de esta temática, me gustaría preguntarte primero de todo sobre la incidencia de los tumores en perros y en gatos. ¿Qué datos tenemos al respecto y si está aumentando la incidencia de este tipo de problemática en los últimos años? Bueno, Marta, muchísimas gracias por la introducción y por contar conmigo para hoy, que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Al respecto de la incidencia y prevalencia real en gatos y perros de cáncer, no tenemos datos muy fiables. El problema es que no hay un censo real, ¿no?, de pacientes que estén en riesgo de tener cáncer, y aparte de eso, muchas de las decisiones de las muertes de perros y gatos no llegan a saberse exactamente qué ha ocurrido, no se hace una necropsia de por sí, pero bueno, sí que hay registros que han descrito entre 100 y 800 casos de cáncer en perros por cada 100.000 perros al año. Entonces, bueno, obviamente es un espectro bastante amplio, pero nos da una idea de que es un problema bastante significativo. Tenemos una idea aproximada de que si miramos en pacientes geriátricos, porque obviamente el cáncer es una enfermedad mucho más común en pacientes geriátricos, aproximadamente casi la mitad de ellos van a morir por cáncer, y en general en todos los perros pues 1 de cada 4 va a morir por cáncer sin tener en cuenta la edad. En el caso de gatos se sabe que parece ser que es menos frecuente que en perros y en personas, pero sigue siendo una de las mayores causas de muerte en pacientes geriátricos. Entonces, bueno, pues obviamente, más allá de la incidencia y prevalencia que son significativas, también además esta enfermedad de cáncer que conocemos como el emperador de las enfermedades, no se conoce así, parece ser la preocupación más grande de los cuidadores, de las familias de mascotas. Entonces, pues por todo esto sí que la verdad es que está creciendo muchísimo el interés y se está desarrollando mucho la medicina tanto diagnóstica como terapéutica para ayudar a estos pacientes y a sus familias, ¿no? Me preguntabas que si la incidencia está aumentando. Si tenemos algún dato sobre eso. La realidad es que sí, o sea, está aumentando de forma real y está aumentando de forma ficticia. De forma real porque obviamente ha habido un avance muy grande en lo que es la medicina veterinaria, en el diagnóstico, en las técnicas de tratamiento, de todo, ¿no?, de cualquier tipo de enfermedad, y por tanto nuestros pacientes en general viven más, no solo por esa mejoría en la medicina, sino en general por la mejoría en su calidad de vida, en la nutrición, por ejemplo, que obviamente ha avanzado muchísimo también. Entonces, por todo esto el paciente vive más. Como ya hemos comentado, el cáncer es una enfermedad geriátrica, es una enfermedad genética debido a acumulación de mutaciones. Las células van dividiéndose de forma normal todos los días, y con esas divisiones, aunque hay muchísimos mecanismos para proteger de esas mutaciones malignas, pues al final lo van acumulando, y es un poco como cuando ya has acumulado suficientes mutaciones para tener cáncer, pues lo desarrollas. Cuanto más mayor eres, más tiempo ha estado tus células mutando, más riesgo tienes de cáncer, ¿no? Entonces, obviamente, como el paciente vive más, pues actualmente tienen más riesgo de cáncer porque han estado más años con esas células mutando. Eso primero. Así que realmente, al vivir más nuestras mascotas, al igual que ha pasado en humana, pues tenemos una incidencia mayor de cáncer. Aparte de eso, hay otro aumento ficticio de la incidencia y prevalencia. Como ahora los propietarios, las familias, son conscientes de todas esas formas que tenemos de tratar y de investigar, pues probablemente antes era mucho más típico, pues el perrito o el gatito se ponían malos y se tomaba una decisión. Ahora ya se investiga y se intenta llegar a ese diagnóstico para poder decidir si podemos tratar o no esa patología, y por tanto, pues obviamente actualmente, como tenemos más medios y además los propietarios hacen mucho más por llegar a ese diagnóstico, pues diagnosticamos más cáncer, que probablemente en parte ya estaba ahí antes, pero que no se diagnosticaba. No lo sabíamos, estaba ahí pero no lo veíamos. ¿Y cuáles son los tipos de tumores más frecuentes en perros y en gatos? Y también, ¿qué diferencias hay por especie o por edad? Hemos dicho que es una enfermedad típicamente geriátrica, pero un poco por la reseña o por las características del paciente. A ver, así en grandes rasgos, el linfoma es uno de los tumores que más frecuentemente tratamos, tanto en perros como en gatos, ¿vale? Si miráramos a todos los tumores, en gatos representa una mayor cantidad, ¿no?, de ellos, pero en perros también es muy frecuente. Hablar de linfoma es hablar de las 1000 enfermedades, ¿no? Es una patología muy diversa y muchísimos tipos, y bueno, en el caso del perro vemos más el linfoma multicéntrico de alto grado, en el caso del gato pues vemos sobre todo los gastrointestinales, ya sean de bajo grado o de alto grado.
Pero bueno, en general el linfoma es una de las patologías que más frecuentemente tratamos. En perros el mastocitoma cutáneo también es muy frecuente y en gatos otros tipos de tumores que vemos mucho también son los carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello, los orales, los tonsilares, etcétera. Representan la mayor parte de tumores en la cavidad oral en gatos. Y luego en ambas especies, para hembras no esterilizadas, los tumores de mama representan algo muy, muy común también. En este grupo, los más frecuentes. Preguntas que si hay diferencias entre las especies, entre las razas. Sí que hay diferencias, aparte no solo en el tipo, sino que además pues, un tipo de reseña específica te puede dar también factores pronósticos. Por ejemplo, en el caso de los osteosarcomas son mucho más frecuentes en razas grandes, ¿vale? Porque se cree que en parte es debido a ese mayor traumatismo por todo el peso que tienen que soportar sus extremidades, pero de hecho cuando se dan a una raza pequeña el pronóstico es mejor, tienden a metastatizar menos y a vivir más incluso sin quimioterapia. Vale, entonces, bueno, sí, la verdad que la reseña es importante no solo para predecir qué tipo de cáncer pueden tener de riesgo, ¿no? Sino también para saber un poquito al respecto del pronóstico. Y esto será relevante en el futuro porque una vez desarrollemos más marcadores cancerígenos, pues sabremos que según la especie y la raza tendremos que investigar más hacia un tipo de tumor o hacia otro. Pues, por ejemplo, como se hace en personas con el tumor prostático y los adultos, ¿no? Y una vez que tenemos a estos pacientes diagnosticados y empezamos el tratamiento, a veces en la propia clínica, a veces lo derivamos a un compañero especialista, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para, más allá de lo que es el propio tratamiento para el tumor, para darle a estos pacientes la mejor calidad de vida mientras, digamos, están en tratamiento? ¿Qué consideraciones tienes tú, digamos, en el día a día del seguimiento de estos pacientes para decidir bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar el tratamiento por algo que le está ocurriendo o tengo que implementar otra terapia, otro manejo adicional en este paciente para que no se vea mermada, digamos, su calidad de vida mientras está con la quimio? Al respecto de cómo optimizar la calidad de vida del paciente durante el tratamiento, yo creo que una de las cosas más importantes es un muy buen flujo de comunicación con la familia, ¿vale? Hay que valorar de forma objetiva y subjetiva cómo está tolerando ese paciente el tratamiento. Una forma subjetiva es eso, hablar con el propietario, con la familia y preguntar cómo está interaccionando en casa. Una forma de monitorizar esto y de monitorizar cómo va cambiando durante el tratamiento es utilizar cuestionarios de calidad de vida que incluyan preguntas pues, sobre la interacción con otros perros, la interacción con otros familiares, sobre en general sus funciones vitales, si hay problemas en la micción, en la defecación que pudieran estar asociados al tratamiento o una complicación, por ejemplo, una infección de orina o bien al tumor que haya progresado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos monitorizando cada vez que vemos al paciente cómo percibe la familia que es su calidad de vida. Y después, mucho hablar con los propietarios. Mucho, claro, y continuarlo, ¿no? O sea, desde el principio evaluar cómo va cambiando todo. Y además, aunque cada propietario te va a decir, va a tener una diferente percepción de cómo lo están tolerando, tú puedes ir viendo cómo va cambiando esa percepción, si está empeorando, si está mejorando. Luego, obviamente, necesitas parámetros objetivos también, el examen físico, hacer analíticas sanguíneas, comprobar que realmente, monitorizar el peso, comprobar que lo que te están diciendo concuerda con lo que tú observas. Entonces, pues obviamente en base a esto pues vas a poder determinar si el paciente no está tolerando bien el tratamiento, si crees que ese deterioro clínico o analítico está asociado al tratamiento, modificarlo, reducir la dosis, ajustar la dosis. Aparte de eso, también es muy importante a la hora de tomar decisiones terapéuticas cómo está respondiendo ese tumor, ¿no? De nuevo, un poco lo mismo, o sea, tanto a nivel subjetivo como a nivel objetivo, tienes que ir evaluando pues, si es un tumor externo, tomando medidas, si es un tumor interno, repitiendo de vez en cuando imagen, para poder evaluar que realmente ese tumor está respondiendo. Si tú estás dando un tratamiento que tiene potenciales efectos adversos a un paciente y el tratamiento no está funcionando, ese tratamiento se tiene que parar, porque estás poniendo en riesgo a un paciente por nada. Entonces, es una cosa, no solo es que lo estén tolerando bien, sino que esté beneficiando a ese paciente. Esos son los dos factores más importantes para tomar decisiones al respecto de cómo modificar ese tratamiento, ¿no? Y luego, pues por último, obviamente, aunque no esté relacionado directamente con el tratamiento o con el tumor en sí, hay que tener en cuenta mucho el paciente, tanto su salud base, es decir, un paciente que tenga enfermedad renal o un paciente que tenga enfermedad hepática, pues vas a evitar ciertos fármacos que pudieran dañarle o vas a empezar con una dosis más bajita, o a lo mejor un paciente que se estresa mucho, bueno, pues vas a probar con una medicación como trazodona para relajarle cuando venga, o a lo mejor eliges un protocolo que sea menos intenso, que tenga menos, a lo mejor aunque sea un poquito más subóptimo, pero como hay que asegurarse de que el tratamiento lo va a tolerar bien y que va a llevar una buena calidad de vida, mientras tanto, pues a lo mejor le tienes que dar menos dosis o un tratamiento oral en casa.
Y luego, por último, obviamente tienes que tener en cuenta también a la familia, su capacidad logística, financiera, porque obviamente eso también va a afectar al paciente y porque es una clave muy importante para que luego ese tratamiento se continúe y se cumplimente como deben. Entonces, con todo esto ya diseñas el protocolo y lo vas modificando según sea necesario. Personalizado lo máximo Totalmente. posible. Y has hablado de los efectos adversos. ¿Y cuáles son los efectos adversos más habituales con la quimioterapia? ¿Y hay alguna manera en la que se puedan prevenir o al menos minimizar de los principales? Digamos que cada tratamiento tendrá su cosa, pero los más habituales. A ver, la quimioterapia va a afectar a células que se están dividiendo de forma rápida, ¿vale? Afortunadamente, la mayor parte de células en el cuerpo se encuentran quiescentes, no se están dividiendo, entonces no se ven afectadas por la quimioterapia convencional. Pero sí que hay como dos grupos principales de células que están dividiéndose todo el tiempo que explican un poquito los efectos adversos más comunes que vemos. Una de ellas serían las células de la médula ósea, ¿vale? Y por tanto, pues lo más frecuente que vemos, aunque suele ser subclínico, es neutropenias, reducción de los neutrófilos, trombocitopenias, ¿vale? Que suelen no causar ningún problema, pero hay que monitorizarlas porque en algunos casos habrá que dar antibióticos profilácticos si esta neutropenia es muy severa, ¿vale? No se suele producir anemia porque los glóbulos rojos tienen un periodo de vida muy prolongado, meses, entonces no suele dar tiempo a que se afecten. Es más, los neutrófilos y las plaquetas porque viven solo unos pocos días. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sería lo más frecuente, pero suele ser subclínico. Lo que realmente vemos a nivel clínico son los efectos gastrointestinales, porque las células de las criptas también están en continua división y por tanto también se van a afectar por esa quimioterapia al igual que las células tumorales que están en división, ¿no? Entonces, bueno, vómitos, diarreas, letargia asociada a molestias abdominales, disminución del apetito, hiporexia, todo ese tipo de cosas son lo que de verdad vemos más frecuentemente. Aproximadamente un 20% de las administraciones están asociadas a este tipo de efectos adversos. Hay algunos quimioterápicos en los que se ha visto que realmente administrar de forma profiláctica alguna medicación puede ayudar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la doxorubicina o el carboplatino, sabemos que dar una dosis de malopitán antes y unos días en casa pues va a reducir drásticamente el riesgo de emesis, de vómitos. Entonces, pues es una cosa que utilizamos, ¿no? Y obviamente, pues en el caso de que ocurran, generalmente son leves o moderados y pues hay que utilizar manejo dietético, por ejemplo, una dieta pues altamente digestible y que sí que sea bastante palatable, como el ID de Hills, pues aparte de antieméticos como el maropitant, antidiarreicos, probióticos, en algunos casos antibióticos, aunque hay bastante controversia al respecto del metronidazol y la diarrea, pero bueno, también algunos productos como la diosmectita, que aumenta un poquito la consistencia de las heces, pues generalmente con un manejo dietético y terapéutico en casa durante 2-3 días se resuelve, ¿vale? Hay un pequeño porcentaje de pacientes que van a requerir una hospitalización con fluidoterapia y con un tratamiento más severo, suelen responder a las 24-48 horas y en estos casos sí que intentamos reducir la dosis para que no vuelva a ocurrir, porque son efectos adversos que realmente no queremos. El objetivo es que el paciente tenga una vida normal y que no requiera ningún tipo de hospitalización. Y en cuanto al estatus nutricional de estos pacientes, porque estamos hablando de pacientes que a veces tienen tratamientos relativamente largos, ¿cómo de frecuentes son temas como, por ejemplo, cambios en el apetito o hiporexia, falta de apetito, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, etcétera? Hemos hablado de la diarrea, pero en cuanto a estos otros parámetros... Pues realmente, claro, asociados al tratamiento es una cosa, aproximadamente un 20%, pero la verdad es que en general son efectos adversos que podemos ver directamente relacionados con el tumor, más que incluso con el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en gatos con linfoma gastrointestinal, hay veces que es una de las cosas que monitorizamos más, la ingesta, el peso, la condición corporal, porque realmente no solo es que estén tolerando bien el tratamiento, sino es una forma subjetiva y objetiva a la vez de monitorizar cómo está respondiendo el tumor, ¿no? Sí que es verdad que puede ser complejo, porque obviamente tienes la duda de está perdiendo peso, no está comiendo. ¿Esto significa que realmente no tolera bien la quimioterapia o que realmente es que el tumor no está respondiendo? Y por eso ahí entra que es importante también tener una imagen base de cómo aparecía el abdomen inicialmente y ir repitiéndolo, ¿no? Porque solo con el peso, con la condición corporal, no puedes tomar una decisión terapéutica definitiva. Pero sí que es verdad que, sobre todo dependiendo del tumor, pero es muy frecuente tener cambios gastrointestinales asociados directamente al tumor, no solo por el tratamiento, y por tanto, pues monitorizar la condición corporal y el peso es absolutamente fundamental, tanto para
asegurarnos de que estemos dando una adecuada calidad de vida al paciente, porque representan muy directamente cómo se siente ese paciente, si está comiendo o si está perdiendo peso. Muchas veces es una forma, porque como no te dicen si se siente mal o no, pues es una de las formas más claras que tenemos de saber cómo están, sino también además de, bueno, pues de saber un poquito que puede ser o que el tratamiento no esté bien tolerado, o tenemos que tener cuidado de no vaya a ser que sí que tolera bien el tratamiento pero que el tumor esté progresando. Ya. Y en este sentido, ¿qué nos puedes decir de la importancia que se le tiene que dar, digamos, a la nutrición en estos pacientes, ¿no? Obviamente lo principal es el tratamiento quimioterápico, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la importancia que tiene la nutrición en estos pacientes? A ver, la nutrición hay que monitorizarla de forma muy cercana y tenerla muy en cuenta en el cáncer, porque es verdad que los tumores tienen muchos mecanismos por los cuales pueden afectarla, ¿vale? Para empezar, uno de los principales pilares del cáncer en sí son modificaciones en el metabolismo. Recordemos que las células tumorales requieren mucha más energía que una célula normal. Por ejemplo, el efecto Warburg, que se refiere al hecho de que las células tumorales utilizan mucho más la glicólisis anaeróbica que las células normales para conseguir de manera eficiente pero ineficiente mucha más energía mucho más rápido, ¿no? Y esto va pues, a afectar el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos, y va a poner a ese paciente en riesgo de perder condición corporal, de perder condición muscular, de potencialmente riesgo de caquexia, ¿no? Que es, bueno, es mucho más frecuente en gatos, no es extremadamente frecuente en pacientes, pero puede tener un impacto pacientes veterinarios, pero puede tener un impacto muy grande en la calidad de vida, y todo esto hay que monitorizarlo. Entonces, ya hemos comentado antes, ¿no? Que, por ejemplo, por el daño del tratamiento o del tumor sobre las células sensoriales, pues vamos a tener frecuentemente hiporexia, va a perderse apetito porque se afecta pues eso, la sensación de palatabilidad o olfatabilidad del paciente al respecto de los alimentos. Entonces, obviamente, pues una de las cosas que se preocupan más a los familiares es qué le puedo dar a mi perro, a mi gato para que coma, ¿no? Entonces, es muy importante darles alimentos muy palatables, pero hay que tener muchísimo cuidado de no caer en el riesgo de darles alimentos que no sean altamente nutritivos, porque de por sí ya el paciente está en riesgo de problemas nutricionales. Entonces, pues, por ejemplo, las dietas de prescripción son mucho más ideales. Ahora, con Onker, que también es muy palatable, pues es algo ideal, ¿no? Entonces, sí que es una cosa que hay que monitorizar mucho, al igual que muchos otros factores, pero que la nutrición es algo que no se nos puede olvidar en pacientes con cáncer. Y por último, te quería preguntar si tuvieses que transmitirle a un compañero que sea generalista, ¿no? Un mensaje clave o algo que se suele olvidar a lo mejor o que no lo tenemos tan en cuenta en este tipo de pacientes, ¿qué les dirías de no te olvides de esto además de la terapia quimioterápica, ¿no? A ver, una cosa que nos centramos siempre en el cáncer es matar al cáncer, matar al cáncer, matar al cáncer, ¿no? O sea, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Y obviamente eso es muy importante, pero también es muy importante asegurarnos de que estamos dándole a ese paciente pues el tratamiento de soporte que necesita para paliar los signos clínicos que le puede estar causando ese cáncer. Por ejemplo, muchas veces nos olvidamos del dolor, ¿no? El cáncer causa dolor y muchos pacientes, gatos y perros, son bastante estoicos y no lo demuestran. Entonces, tenemos que pensar, ¿este tumor, esta masa gigante que tiene en el muslo que está comprimiendo la piel, o este tumor intracraneal que a lo mejor le puede dar un dolor de cabeza, o este tumor óseo que sabemos que es uno de los tumores más dolorosos que hay, ¿no? Entonces, tenemos que recordar eso, y independientemente de qué tratamiento estemos dando o si estamos dando algún tratamiento, hay que dar analgesia, ¿vale? O por lo menos plantearnos si lo necesita o no, y eso se puede ir escalando. Pues podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, podemos luego añadir opiáceos, parches de fentanilo si es necesario, bisfosfonatos en algunos casos, las nuevas medicaciones que han salido ahora de los anticuerpos contra el Nerve Growth Factor. Todo esto hay que valorarlo y hay que pues, asegurarnos de que el paciente tenga una buena analgesia. Los chequeos de calidad de vida son muy importantes, incluso más allá de una vez se haya acabado el tratamiento, sobre todo si el cáncer, obviamente si el cáncer está en completa remisión, pues hay que monitorizar que no vuelva, ¿no? Pero si no está en remisión y el propietario ha dicho no quiero hacer más, hay que continuar apoyando a esa familia, hay que continuar comprobando y ajustando la dosis de medicación y las medicaciones que ese paciente toma para asegurarnos que se encuentre confortable y que estemos cubriendo con antiinflamatorios, con analgésicos, con antibióticos si hay una infección debido al cáncer. Y hay que apoyar a esa familia para determinar cuándo es el momento de despedirnos de ellos, ¿no? Entonces, yo diría eso, que no nos olvidemos de que lo más importante es cómo está el paciente, que el tratamiento de soporte es esencial y que continuar siguiendo a ese caso, aunque no estemos tratando el cáncer en sí, es muy importante también para el paciente y para su familia.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por este overview tan detallado de qué podemos hacer, incluso aunque no estemos nosotros haciendo la quimioterapia, ¿no? Para darle la mejor calidad de vida a nuestros pacientes que están pasando por ese trance, ¿no? de combatir o de intentar sobreponerse a un cáncer diagnosticado. Muchísimas gracias. A vosotros por contar conmigo.